Hola, yo soy Russell Alexander y el día de hoy hablaremos un poco sobre derecho internacional público. Para comenzar, definiremos qué es el derecho internacional público. Bueno, el derecho internacional público es la rama del derecho que se ocupa de las relaciones internacionales entre los estados y los sujetos internacionales, es decir, es el marco jurídico por el que se rige la comunidad internacional de manera de garantizar la paz y la justa resolución de los conflictos que pudiesen surgir de sus relaciones mutuas. A diferencia de otras ramas del derecho, el derecho internacional público se ocupa de mediar jurídicamente entre entidades soberanas. Es así que hace posible la construcción de normativas aceptadas por todos los estados participantes y a las cuales aceptan voluntariamente someterse. Dichas normas podrían incluso tener rango supraconstitucional, como es el caso de los derechos humanos fundamentales. Pero, para tener más claro este concepto, es importante remontarnos a la historia, pues desde los tiempos ancestrales ha existido la guerra entre las distintas naciones y civilizaciones humanas. Esto pues en su lucha por controlar los recursos o por expandir sus culturas y religiones. Sin embargo, en la mayor parte de los conflictos de la historia hubo algún tipo de orden jurídico mínimo. El mismo podía ser informal o basado en la costumbre que rigiera las conductas normales. De hecho, apelando a este tipo de reglas, que a menudo eran de origen religioso, se lograba firmar la paz entre imperios en guerra o al menos pactar los términos de alguna forma de honrosa rendición. Ya hablando en cuanto a los tratados históricos del derecho internacional público, el más antiguo proviene de la Mesopotamia e involucra a las ciudades de Lagash y Umma. Esto aproximadamente en el año 3200 a.C. Este tratado les habría permitido fijar sus fronteras al término de una guerra. En cambio, el primer caso moderno de este tipo de instancia jurídica internacional fue el de las reclamaciones de Alabama, al término de la Guerra de la Sucesión de Estados Unidos, que por cierto, la cual fue juzgada por una corte en Ginebra. Sin embargo, como suele ocurrir, existen discrepancias entre autores respecto al origen específico del derecho internacional público. Algunos lo consideran tan antiguo como las naciones humanas mismas, que acordaban los términos para comerciar o intercambiar bienes primitivos. Por el contrario, otros autores suponen su inicio formal a partir del siglo XVI o XVII, en el instante en el que aparecieron formalmente las naciones soberanas dispuestas a relacionarse con las otras naciones en términos de igualdad jurídica, como ocurrió en el año 1648 con los tratados de Westfalia. Ahora bien, yendo más a fondo, es importante saber que el derecho internacional público tiene como fuentes los diversos y variados tratos suscritos por los estados de manera bilateral o multilateral, tales como pactos, convenios, memorandos, declaraciones conjuntas, etc., así como la llamada costumbre internacional, reconocida en la práctica por los estados y por los principios generales del derecho. A ello le podemos sumar los documentos jurídicos emanados de las Cortes Internacionales y organismos jurídicos multilaterales, los cuales sirven de mediador en conflictos locales y regionales, brindando un marco legal de mutuo entendimiento entre las naciones en disputa. El derecho internacional público cuenta con algunos sujetos, entre los cuales podemos mencionar los estados nacionales, que estos tienen que ser debidamente reconocidos por sus pares y por la comunidad internacional como tal. También tenemos las organizaciones internacionales de mediación y de acuerdo internacional, como por ejemplo la Organización de las Naciones Unidas, la Organización Internacional del Trabajo, entre otras. Seguido también tenemos a la comunidad beligerante y a los movimientos de liberación nacional, en ciertos casos en que son reconocidos como actores políticos y no como criminales. Y por último, y no menos importante, tenemos a la persona física, la cual
está como un sujeto pasivo del derecho internacional, pues recibe de este obligaciones y derechos. Como característica del derecho internacional público, también pues se sustenta en el acuerdo de que las relaciones entre las naciones deben ser para un beneficio mutuo y que siempre son preferibles a una guerra. De hecho, dichas relaciones de cooperación, rivalidad o intercambio deben regirse por tratados voluntarios a los que todos los países que los suscriban deben someterse, considerando que dichos ordenamientos es independiente de quien sea que esté ejerciendo en el gobierno. Las instancias del derecho internacional público, así pues, son órganos descentralizados y mínimamente coercitivos, dinámicos y dotados de cierta relatividad respecto de los deberes jurídicos internacionales. Esto es, que podrán ser siempre negociados y sujetos de labor política. Y por último, quiero hablarles de los principios del derecho internacional público, que estos sostienen que ante el derecho de la soberanía de las naciones, significa que al acordar con otros países o suscribir tratados internacionales, no están sacrificando su autonomía y autodeterminación jurídica. Al contrario, estos están acordando un espacio de mediación internacional que les permite alcanzar mutuos acuerdos y que por esa razón muchos autores ponen en duda el carácter jurídico de esta rama del derecho.